Buenos días, amada iglesia, dando siempre gracias a Dios por la oportunidad en que Él me da para poder compartir su palabra. Y hoy vamos a llevar un devocional que va a estar basado en el libro de Primera de Tesalonicenses. El título de este devocional se titula Acción de Gracias por los Tesalonicenses y va a estar basado en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 5. Después de haber acabado el estudio en el libro de Colosenses, hoy vamos a continuar con la meditación, pero antes agradeciendo a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad y por la oportunidad que me da para compartir su santa palabra. Oremos, hermanos. Padre Dios, que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por tu amor tan grande, Padre, que tienes para tu iglesia, Señor mi Dios. Aunque nosotros no lo merecemos, Señor mi Dios, tú nos das, Padre. Gracias, Padre, te damos y te pedimos, Señor mi Dios, en que perdones nuestras faltas, perdones nuestro pecado, Señor mi Dios, porque tú lo sabes todo, Padre. No podemos engañarte, Señor, porque tú todo lo sabes, todo lo conoces, tú todo lo ves, Señor mi Dios. Aún tú escudriñas nuestros pensamientos, Señor mi Dios, antes que salga en palabras. Por eso, Padre, te doy gracias y te pido, Señor mi Dios, por tu iglesia, Señor mi Dios, en que somos hombres limitados y necesitamos de ti, Señor mi Dios. Necesitamos de que tú, Padre, sigas trabajando en nuestras vidas, Señor, trabajando para que cada día seamos más perfectos, para que nosotros seamos más obedientes, más sumisos hacia tu llamado en que tú nos has dado, Señor. Tú nos llamaste con un propósito y queremos cumplir, Padre, ese propósito. Y en tus manos dejamos todo, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a los pastores de nuestra iglesia, al pastor Máximo, al pastor Rubén. Bendice a los misioneros, Señor mi Dios. Bendice a los encargados de los diferentes ministerios, a los maestros, Señor mi Dios. Y Señor, anda preparando el camino, Señor mi Dios, para que de nuevo podamos congregarnos, Señor, y que también podamos cumplir con el protocolo que sea dado, Padre. Y así, Señor, te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora les pido por favor a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro, de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Antes de empezar esta meditación, el libro de Tesalonicenses, vamos a hacer una pequeña reseña. A ver, es, esta carta fue la primera de epístola que escribió el apóstol Pablo y fue escrita
aproximado en el año 50 o 50 entre 53 después de Cristo. En cuanto a Tesalónica, debemos decir que era una colonia romana. Tesalónica se encontraba a unos 70 kilómetros al oeste de Filipos y a unos 140 kilómetros al norte de Atenas. Roma tenía una política diferente a las que muchas otras naciones han tenido con los pueblos capturados. No trató de cambiar directamente la cultura, los hábitos, las costumbres o el lenguaje de los pueblos que había dominado. Ahora vamos a ver en dónde empieza, cómo Pablo llega a Tesalónica llevando la palabra de Dios, llevando las buenas noticias. En Hechos capítulo 17, Lucas registra el establecimiento de la iglesia en Tesalónica en el segundo viaje misionero acompañado por Silas, Timoteo y Lucas. Pablo respondió al llamado del varón macedónico. Vamos, por favor, hermanos, al libro de Hechos. Hechos capítulo 16. 16, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra del Señor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Y aquí Pablo, en esta visión en que tuvo viendo al hombre macedónico, dice que ellos comenzaron su viaje pasando primero por Filipos, en donde los que hemos estudiado vemos que ahí ellos fueron encarcelados y después fueron puestos en libertad. Luego de ahí partieron a Tesalónica, como dice en Hechos capítulo 17, del versículo 1 hasta el versículo 3, y dice la palabra del Señor, pasando por Antípolis y a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Debido a la persecución de los judíos que no creían, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, como lo dice el versículo 10 del libro de Hechos 17. Estando en Berea, predicaron también el Evangelio y luego tuvieron que salir de Berea por la persecución de los judíos que llegaron de Tesalónica. Pero pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Si Pablo tuvo que salir por la persecución, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí.
También vamos a ver en que Silas y Timoteo fueron a reunirse con Pablo en Corinto, ¿no? En donde fue escrito esta carta, y le trajeron un mensaje con noticias de los tesalonicenses. Eso está registrado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Timoteo también le trajo a Pablo algunas preguntas sobre problemas que preocupaban a los creyentes de Tesalónica. Así que Pablo escribió esta primera carta en respuesta a sus preguntas para instruirles más detalladamente y transmitirle el consuelo que necesitaban. Aunque Pablo había estado en Tesalónica por lo menos de un mes, dice la palabra de Dios que se quedó en tres semanas, 3 días de reposo, o sea, 3 por 7, 21. Se quedó un promedio de 21 días, pero durante esos 21 días, Pablo enseñó grandes doctrinas de la iglesia, incluyendo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta de Tesalonicenses tiene un propósito triple. Primero, confirmar a los nuevos convertidos en la verdad elemental del Evangelio. Segundo es condicionarlos para que vivieran una vida santa. Y tercero, ser consolados con respecto al retorno de Cristo. En la primera carta a los tesalonicenses, el énfasis recae sobre el arrebatamiento de los creyentes, o sea, en la venida de Cristo a recoger a su iglesia de este mundo, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, de que más adelante lo vamos a estudiar más detalladamente. El hecho de que la venida de Cristo es una esperanza purificadora debería conducir a la santificación de nuestras vidas. Todos sabemos de que un día vamos a ser llevados con el Señor, y eso deberíamos de tener esa esperanza y de poder prepararnos para ese día, ¿no? Y llevando una vida santa. En la segunda carta a los tesalonicenses, el énfasis se desplaza a la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Hay una gran diferencia entre ser arrebatado para encontrarse con el Señor en el aire y su venida a la tierra para establecer su reino. Eso lo vamos a ver en su tiempo, ¿no? Un poco más adelante. Vayámonos ahora sí al estudio de Colosenses capítulo 1, versículo 1, perdón, primera de Tesalonicenses capítulo 1. Yo todavía sigo en el libro de Colosenses. Ahí vayamos. Dice el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice acá Pablo, Silvano y Timoteo. Ya de la vida de Pablo lo hemos estudiado en la meditación del libro de Colosenses. Hemos estudiado parte de su vida y de su ministerio, ¿no? De el amor tan grande que tenía por el Señor. Y ahora vamos a estudiar sobre Silvano. ¿Quién era Silvano? Silvano era
el nombre romano de Silas. Nosotros más lo conocemos como Silas en el libro de los Hechos. Era el compañero de Pablo en el segundo viaje misionero. Colaboró con él en el establecimiento de la iglesia tesalónica, según Hechos capítulo 17, del versículo 1 al versículo 4. Y el otro personaje es Timoteo. Timoteo, ¿quién era Timoteo? Era hijo de padre griego y de madre judía, ¿no? Desde su juventud fue instruido en las escrituras por su madre y por su abuela. Timoteo era un compañero y asociado de confianza de Pablo y había acompañado a Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Fue enviado a Tesalónica para confirmar a los santos nuevos, según Primera de Tesalonicenses capítulo 3, del verso 1 al versículo 6. Regresó a Pablo y le dio buenas noticias de la congregación. Estos últimos estuvieron junto con Pablo en Corinto cuando se escribió la carta. Yo ya me imagino la alegría de el apóstol Pablo cuando llegó este mensaje a él. Este mensaje de que cuando él estuvo en Tesalónica, que sus palabras que llevó fruto. El trabajo de un hijo de Dios no es en vano. Ahí, de ahí vemos a un grupo de creyentes. Dice la palabra de Dios a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, los que habían obedecido al Evangelio y constituían el cuerpo espiritual de Cristo en Tesalónica. Aquí la palabra de iglesia se identifica con la ciudad en la cual se encontraba. Es decir, se usa en sentido local en lugar del sentido universal. Todas las cartas decía Pablo a la iglesia de Éfeso, cuando escribía a Gálatas decía a la iglesia de Galacia, ¿no? Así también como nuestra congregación. Primero éramos Iglesia Bíblica Bautista, los Nísperos. ¿Por qué los Nísperos? Porque nuestro local estaba situado en los Nísperos. Y luego, cuando nos mudamos, cambiamos de nombre, ¿no? Pero éramos Iglesia Bíblica Bautista Copic, ¿no? Y todo era por nuestra ubicación geográfica. Y dice, ¿no? En Dios Padre. Dios es la fuente de todo bien y puede suplir toda necesidad del hombre. Y dice, y en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador. Dice, gracia y paz. Gracia es todas las bendiciones espirituales en Cristo y paz es el resultado de poseer esas bendiciones. La paz con Dios y la paz también con nuestro prójimo, ¿no? Dice, sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es importante observar cómo Pablo asocia al Padre y al Hijo de la manera más estrecha para exaltar a Cristo. Observe cómo Pablo emplea el nombre Jesús con el título de Cristo, ¿no? Cristo es el término griego para Mesías y también agrega que Él es el Señor.
Versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Pablo decía, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Cuando Pablo pensaba en los cristianos de Tesalónica, su corazón se llenaba de gratitud. Pablo comenzó ahí la iglesia no en las mejores circunstancias, habiendo sido expulsado de la ciudad de solo 3 semanas, ¿no? Con ellos. Solamente Pablo estuvo 3 semanas y luego fue expulsado, dice la palabra de Dios, por los judíos que no creían. Sin embargo, la iglesia estaba fuerte y llena de vida. Pablo sabía que este trabajo iba más allá de sus habilidades y que era la obra de Dios. Y dice, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Continuamente, Pablo siempre lo tenía presente en cada momento, ¿no? Dice, Pablo y sus compañeros oraban con frecuencia por todo el rebaño. Y esto también lo podemos ver en esta carta en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y versículo 3 de cómo oraba. En el capítulo 3 también podemos ver del versículo 11 al 13 y también en el capítulo 5 del versículo 23 al 24. Pablo amaba a la iglesia de Tesalónica y oraba por ellos para que sean firmes, ¿no? En el versículo 3 dice la palabra del Señor, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Al nombrar estas tres cualidades hermosas y necesarios, Pablo se refiere también al aspecto práctico de cada una de ellas, es decir, las obras son el fruto de la fe viva, el trabajo es el fruto del amor y la constancia es el fruto de la esperanza. Es obvio pues que en que Pablo da gracias a Dios por lo que estas tres cualidades producen en las vidas de los santos. La fe verdadera obra, la fe verdadera obra, y si no obra, está muerta. Vayámonos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice que la fe verdadera trae obra. Y si no trae obra, dice, esa fe es muerta. El verdadero amor trabaja y es conocido por su acción. Sí, hermanos, el verdadero amor trabaja y es conocida por su acción. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y,
y cierra contra él su corazón. Viene la pregunta, ¿cómo, cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Cómo debemos amar, ¿no? Y no solamente, y no es de palabra, sino es de acción. La tercera cualidad es la verdadera esperanza, produce constancia, o sea, produce perseverancia o fidelidad a pesar de las tribulaciones y pruebas. A ver, vayámonos al libro de Romanos, capítulo 3, Romanos 3, del 5, Romanos, Romanos capítulo 5, del verso 3 al verso 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, la fe, la esperanza y el amor se mencionan juntos en muchos textos. Primera de Tesalonicenses, regresemos, capítulo 1, vayámonos al versículo 4. Ya hemos visto estas tres cualidades de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Y todo es en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayámonos al verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, de vuestra elección. Pablo dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo se refiere a esta elección de hombres por parte de Dios. Los santos de Tesalónica eran gentiles, pero eran elegidos para formar parte del pueblo escogido de Dios. Pablo sabía que Dios los había elegido, porque Pablo mismo les había predicado el Evangelio por el cual Dios llama a todos, y no tan solamente Pablo, sino todos los hombres escogidos de Dios son llamados para predicar y por gracia de Dios entran a formar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, dice la palabra del Señor. A ver, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí está, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Por tanto, hermanos, sí, por tanto, esta elección no es arbitraria, ni, ni mucho menos incondicional, sino que Dios nos llama por medio del Evangelio y los elegidos son los que obedecen el Evangelio. ¿Y quiénes son los elegidos? Son los que obedecen al Evangelio.
Pablo dice, conocemos vuestra elección, porque sabía que la conversión de ellos había sido genuina. Si Pablo sabía de que los tesalonicenses tenían una fe genuina, que habían creído de verdad en nuestro Señor Jesucristo, y le dijo que os convirtéis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso está en capítulo 1, versículo 9 de Primera de Tesalonicenses. De creer en un ídolo pasaron a creer a un Dios. En otras palabras, Dios lo sacó de las tinieblas y le llevó a su luz admirable. Versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice acá Pablo, pues nuestro evangelio, empieza a decir, ¿no? Dice, pues nuestro evangelio. Pablo llamaba su mensaje nuestro evangelio, porque él y todos los pecadores debían creerlo, y él en especial debía predicarlo. Sabía que no se originaba en él, porque su autor es Dios. En consecuencia, también lo llamó el Evangelio de Dios, como la persona que hizo posible el perdón, ¿no? Que el perdón, y esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo. También se refirió al mensaje de las buenas noticias, el Evangelio de Cristo. Dice que este Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo. Como él dijo vamos a leer, a ver, primera de Corintios, capítulo 2, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino dice con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Este Evangelio fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y dice, y en plena certidumbre se refiere a la convicción, sí, convicción de los predicadores, con plena confianza, ¿no? Con plena confianza, como bien sabéis, dice la palabra de Dios, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. La calidad del mensaje fue confirmada por el carácter de la vida de cada uno de sus predicadores. Sí, la calidad del mensaje fue confirmada por el carácter de la vida de cada uno de sus predicadores. La vida ejemplar de Pablo sirvió como un libro abierto que todos los hombres podían leer. Cada persona que cuando escuchaba de Pablo, ellos sabían cómo Pablo se conducía, cómo Pablo amaba el ministerio que Dios le había dado. Incluso él daba su vida por amor
a su prójimo. Esto contribuyó a establecer la credibilidad del poder y la gracia de Dios, que resulta esencial para hacer creíble el mensaje de redención a los pecadores. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar un buen testimonio que somos hijos de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, no tan solamente predicamos con la palabra, sino también predicamos por nuestros hechos, cómo nos comportamos, no solamente dentro de la congregación, sino fuera de la congregación, cómo nos comportamos en el trabajo, en nuestros centros de estudios, cómo nos comportamos en la calle, cuáles son nuestras palabras, qué palabra usamos. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdense que la palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores de Cristo, somos representantes de Él y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de ser sabios, debemos de ser maduros para glorificar a nuestro Dios. Así, hermanos, esto es el devocional de hoy y gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que Él me da. Hasta el próximo devocional, hermanos.